Hola, buenos días. Acaban de informar de que hay una nueva epidemia por la mala alimentación. Nos comunican que se está contagiando todo Aragón y que puede llegar a ser mortal. Come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart. Tell me you see. ¿Quién come eso? Comer saludable no es de pringao, sino cuidar tu salud. Pero mi comida tiene mejor sabor que la vuestra. Bueno, pues vuestra comida puede estar más buena, pero la nuestra tiene más nutrientes. Chicos, traemos la cosa para el almuerzo. Coged una, están buenísimas. ¿Quién quiere? Yo quiero. Nosotros no quiero. Buenos días, chicas. ¿Os ha tocado a vosotras regar el huerto? No queremos cuidar el huerto. Las hortalizas son muy importantes para nuestro cuerpo. Nos ayudan a crecer y a tener energía. Podemos sacar muchos beneficios de ellas. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. Aquí están las frutas y las frutas para esta apocalipsis. Entonces esto se lo tenemos que dar a la gente para que se cure. Sí. Vale, pues entonces, ¿se las damos un mismo salto a las clases y ahí vamos dando a todos? Sí, pero hay que tener cuidado porque nos intentarán dar comida no saludable. Entonces, va a estar complicado. No lleva nada saludable. Toma, cómela. Buenas tardes a todos. Nos ha llegado una nueva noticia de que el Colegio Santo Domingo de Silos ha cultivado una fruta que es capaz de resolver todo este problema de la mala alimentación. Además, le damos las gracias a una de las profesoras de ciencias que encontró el problema y dio aviso. Ahora, gracias al Colegio Santo Domingo de Silos y a sus alumnos tan valientes, podemos decir que Aragón vuelve a la normalidad. Muchas gracias por su atención.